Muy bien, vamos a continuar con este breve resumen con los principales conceptos de la nefrona, con los conceptos claves que envuelven a cada parte de la nefrona, con este pequeño resumen de fisiología renal y estábamos hablando sobre los glomérulos, ¿no? Decíamos que la tasa de filtración glomerular normal era de unos 120 mililitros por minuto. Estábamos hablando de los glomérulos y entonces vamos a hablar sobre esta tasa de filtración glomerular. ¿De qué depende primordialmente la tasa de filtración glomerular? Depende de algo que se conoce como las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling, las fuerzas de Starling, vamos a entenderlo de esta forma. Nosotros sabemos que nuestro glomérulo, a grandes rasgos, es un circuito con una arteriola aferente, una arteriola eferente, y en medio de estas dos arteriolas está el glomérulo. Alrededor del glomérulo sabemos que tenemos la cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman, y decíamos que todo lo que pasa del glomérulo a la cápsula de Bowman es algo que se filtra, ¿no? Eso es la filtración. Ahora, ¿qué fuerzas van a ser las que van a intervenir en esto? Bueno, en primer lugar hay que entender que en la arteriola aferente decíamos que el gasto cardíaco del riñón es más o menos de un 20%. Entonces, evidentemente hay un flujo plasmático renal, hay un flujo plasmático renal que llega al glomérulo. Entonces, hay un flujo, hay volumen, hay agua aquí que está en el glomérulo. Este volumen, esta agua que está en el glomérulo genera algo que se conoce como presión, es decir, todo este volumen de sangre que llega al glomérulo genera algo que se conoce como presión hidrostática glomerular. Entonces tenemos en primer lugar la presión hidrostática, la presión hidrostática glomerular. Entonces, vamos a ponerle la presión glomerular. Ahora, a medida que la sangre pasa del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, entonces también va a haber otra presión hidrostática. Es más, la vamos a poner en otro color, la vamos a poner en café. Va a haber otra presión hidrostática, que en este caso sería la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces va a haber otra presión, que es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces es muy interesante. Por un lado, la presión hidrostática del glomérulo va a favorecer la salida de líquido del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Entonces va a favorecer la filtración. Y a medida que hay más líquido en la cápsula de Bowman, a medida que se acumula y aumenta el líquido en la cápsula de Bowman, esta va a ser una fuerza, esta va a ser una fuerza que va a ir en contra de la filtración. Más bien, si hubiera demasiado líquido en la cápsula de Bowman, sería una fuerza que favorecería el flujo de líquido de la cápsula de Bowman hacia el glomérulo, ¿no? Entonces, la presión hidrostática del glomérulo favorece la salida del líquido, es decir, la filtración, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman la enlentece, ¿no? Está en contra de la filtración. Ahora, hay algo que tomar en cuenta. Decíamos que la principal, decíamos que la principal proteína en el plasma es la albúmina. Y nosotros sabemos que la albúmina, como toda proteína, tiene una carga negativa, a grosso modo, y entonces tiende a hidratarse. Es decir, la albúmina, así como muchas proteínas, tienden a retener agua, tienden a retener agua, tienden a hidratarse y a retener agua. Si tiende la albúmina a retener agua, la albúmina genera algo que se conoce como presión oncótica, es decir, la presión que genera que se hidrate la albúmina, que se hidraten las proteínas y retengan agua con ellas. Presión oncótica, que habitualmente se representa con la letra pi. Entonces va a haber por la albúmina en el glomérulo, por la albúmina en el glomérulo, la albúmina que viene
del flujo plasmático renal de la sangre, va a haber una presión oncótica glomerular. Y como esa presión oncótica glomerular tiende a retener agua, entonces va a ser una fuerza que tendería a ir en contra de la filtración. Esta fuerza favorecería que entonces esta presión oncótica glomerular, la presión oncótica glomerular, tendería a pasar el líquido de la cápsula de Bowman hacia el glomérulo, es decir, iría en contra de la filtración glomerular. Ahora, técnicamente, si nosotros llegáramos a tener albúmina, si llegáramos a tener albúmina en la cápsula de Bowman, si hubiera albúmina en la cápsula de Bowman, entonces diríamos que es una presión oncótica de la cápsula de Bowman y tendería esta presión oncótica de la cápsula de Bowman a sacar líquido del glomérulo, a favorecer la filtración. Entonces, la presión oncótica en la cápsula de Bowman, si hubiera albúmina en la cápsula de Bowman, la presión oncótica en la cápsula de Bowman tendería a favorecer la filtración. Pero ¿qué pasa? Que las proteínas no se filtran por las características que explicamos de los capilares glomerulares. Entonces, esta presión oncótica en la cápsula de Bowman casi siempre es de cero y no se toma en cuenta. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? Lo voy a poner en verde. Estamos descubriendo que hay dos fuerzas que favorecen la filtración glomerular, la presión hidrostática glomerular y la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Estas, las de verde, favorecen la filtración glomerular, pero pues, la presión oncótica de la cápsula de Bowman casi siempre es de cero. Y las voy a poner en morado. Hay dos que van en contra, o bueno, las voy a poner mejor de otro color, las voy a poner en azul clarito. Hay dos que van en contra de la filtración glomerular, que es la presión hidrostática. Estas van en contra de la presión de la filtración glomerular, que es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, y la presión oncótica del glomérulo, la presión oncótica del glomérulo. Entonces, ¿qué nos dicen las leyes de la ley de Starling? Que la filtración glomerular va a depender de la suma de las fuerzas que favorecen la filtración, es decir, de la presión hidrostática glomerular, que es muy grande porque el flujo plasmático glomerular es muy alto. Entonces, la presión hidrostática glomerular es muy grande porque el flujo plasmático renal es muy alto, porque el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco. Entonces, las leyes de Starling nos dicen que la filtración glomerular es igual a la suma de las fuerzas que favorecen la filtración, que es la presión hidrostática en la cápsula, en el glomérulo, más la presión oncótica en la cápsula de Bowman, que esta casi siempre es de cero, y a esto le voy a restar la suma de las fuerzas que van en contra de la filtración, que sería la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, más la presión oncótica en el glomérulo, la presión oncótica en el glomérulo. Entonces, es decir, las fuerzas que favorecen la filtración, las que la favorecen, menos la suma de las fuerzas que van en contra de la filtración. Esa es la ley de Starling. Entonces, por eso se filtra el agua. Un gran problema es que, por ejemplo, hubiera proteínas porque se pierden las características del capilar glomerular, porque entonces habría una presión oncótica en la cápsula de Bowman y eso atraería agua y disminuiría la filtración glomerular, que es lo que pasa, por ejemplo, en estados de enfermedad renal crónica. No es el objetivo de esta charla. Otra manera de expresar, por ejemplo, la filtración glomerular de acuerdo a las leyes de Starling, que es lo mismo, es que la presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, y esto sería igual a, o bueno, a esto podríamos restarle, ya se trabó un poquito la compu, a esto podríamos restarle la presión oncótica glomerular más la presión oncótica. Esto podríamos restarle la presión oncótica glomerular más la presión oncótica de la cápsula de Bowman.
Es lo mismo, el orden de los factores no afecta el producto, es la misma fórmula expresada de otra forma, pero pues, a grandes rasgos es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, lo mismo. Mm, Es más, podríamos, para que sea más sencillo, quitarle el paréntesis y nos daría la misma fórmula, ¿no? Cápsula de Bowman. Y nos daría la misma fórmula, ¿no? Ahora, eso es lo que favorece la filtración glomerular. Entonces, ya hablamos un poco sobre los glomérulos, ya hablamos de las principales características de los glomérulos. Es muy importante estudiar un poco más a fondo esto porque es la base de muchas patologías renales. Recordemos que la hipertensión y la diabetes van a terminar en enfermedad renal crónica. Ahora es punto de hablar de los túbulos y la primera porción de los túbulos es el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene una gran característica, que sus células tienen borde en cepillo, como las células intestinales, borde en cepillo, como las células del intestino, y eso nos permite que entonces haya una mayor superficie de absorción, una mayor superficie, mayor espacio para la absorción. Es decir, ¿qué es lo principal que ocurre en el túbulo contorneado proximal? La reabsorción de los solutos, la reabsorción. La reabsorción es decir, que regresen a la circulación sistémica los solutos. Entonces, imaginemos que esta es la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, y después de la cápsula de Bowman se pliega a sí mismo el túbulo en lo que conocemos como túbulo contorneado proximal. Ahora, si nosotros viéramos las células del túbulo contorneado proximal, habríamos que ver dos porciones. Podríamos tener una membrana tubular que está viendo hacia la luz del túbulo, es decir, hay una membrana tubular que sería esta que está viendo hacia la luz del túbulo, es decir, ve hacia el interior del túbulo, y tendríamos una membrana apical, que sería esta, y la membrana apical, si nosotros recordamos, el túbulo contorneado proximal está recubierto por los capilares peritubulares, entonces alrededor de la membrana apical que hay un capilar, ¿no? Un capilar peritubular, aquí hay capilares peritubulares. Entonces, estamos descubriendo que hay una membrana tubular que ve hacia el interior de la luz del túbulo, que sería esta, hacia el interior de la luz del túbulo, que sería esta, y hay una membrana apical que está viendo hacia los capilares peritubulares. Entonces hay que entender este esquema cuando estudiemos la mayoría de las células de cada segmento de la nefrona. Y decíamos que en la parte tubular hay borde en cepillo, hay células que tienen borde en cepillo que permiten la absorción, y algo muy representativo en el túbulo contorneado proximal es que hay un transportador de sodio glucosa, que lo que hace es meter sodio y indirectamente por un mecanismo de simporte se mete la glucosa junto con el sodio. ¿Por qué ocurre esto? Como todas las membranas basales, en la parte de la membrana apical, nosotros tenemos una ATPasa de sodio-potasio, que lo que hace es sacar 3 sodios, escindiendo ATP, y meter 2 potasios, y meter 2 potasios, y meter 2 potasios. Ahora, como estoy sacando más sodios de los que estoy metiendo, esto deja una diferencia. Como estoy sacando más cargas positivas que las que meto, esto deja una electronegatividad al interior de la célula, y eso permite un transporte activo secundario que lo que hace es que va a meter sodio. Y ese transportador de sodio está acoplado para que de manera indirecta también metaglucosa. Y una vez dentro la glucosa de las células, vuelve a regresar a los capilares peritubulares. Así se reabsorbe la mayoría de la glucosa. Este mismo transportador de sodio-glucosa también está en el intestino, y es lo que se conoce como el transportador SGLT1.
uno en el intestino, aquí en el riñón es el SGLT2, que es un transportador de sodio-glucosa, y así se reabsorbe la mayor cantidad de glucosa. De hecho, se reabsorbe prácticamente en el túbulo contorneado proximal, se reabsorbe prácticamente el 99% de la glucosa, casi toda la glucosa se reabsorbe. Ahora, algo muy interesante, entonces, es que este transportador de sodio-glucosa es un simporte. Entonces, realmente la energía viene de la ATPasa de sodio-potasio por un transporte activo secundario entra el sodio y de manera acoplada al sodio entra la glucosa. Es como cuando tú vas a una fiesta y entonces a lo mejor a ti no te invitaron a la fiesta, invitaron a tu amigo, pero tu amigo te invita a ti. Entonces así entra la glucosa. Otra característica del SGLT2 es que este es un tipo de transportador que es saturable, es saturable. Y a los 180 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre aproximadamente se satura. ¿Qué quiere decir? Que alcanza una Vmax, que si nosotros viéramos una gráfica de concentración contratiempo, hay un punto a los 180 miligramos sobre decilitro que ya no puede meter más glucosa. Si ya no mete más glucosa porque por alguna situación está filtrando mucha glucosa el riñón, como por ejemplo en los diabéticos, entonces esa glucosa va a quedar libre, va a quedar libre esa glucosa va a quedar libre en la luz del túbulo y entonces la glucosa va a jalar consigo agua porque la glucosa se hidrata y entonces eso va a generar que el paciente orine glucosa, que esta glucosa aparezca en la orina y como la glucosa jala agua consigo, entonces va a haber un aumento de la uresis. Entonces el paciente va a tener poliuria. El paciente va a tener poliuria, va a orinar mucho, como está orinando mucho se deshidrata, va a tener mucha sed, va a tener polidipsia y por un efecto que vamos a ver en tercer bloque, aunque tiene mucha glucosa en sangre, esa glucosa no entra a los tejidos, entonces el paciente tiene una demanda alta de energía, entonces tiene mucha hambre y va a tener polifagia, ¿no? Que son las 3 Ps de las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Eso es algo característico. Algo muy importante es que cuando pasa el sodio a las células del túbulo contorneado proximal, el sodio jala consigo agua. Entonces, en el túbulo contorneado proximal ocurre un 67% de la reabsorción de sodio y por tanto un 67% de la reabsorción de agua y se reabsorbe el 99% de la glucosa, también el 99% de los aminoácidos, porque aquí también hay otro transportador que es un transportador de sodio y aminoácidos. Y aminoácidos, entonces mete aminoácidos. Ahora, otra característica es que aquí la luz del túbulo, la orina, la pipí que se está debajo formando en esta luz tubular del túbulo contorneado proximal, aquí la pipí tiene la misma osmolaridad que el plasma, unos 300 miliosmoles. Entonces decimos que esta es una reabsorción isoosmótica porque tiene la misma osmolaridad que el plasma, isoosmótica. Ahora, ¿cuál es el siguiente segmento que nosotros tenemos que estudiar? Vamos a hablar ahora del asa de Henle. El asa de Henle. Y el asa de Henle tiene una característica muy interesante. Nosotros sabemos que el asa de Henle es una gran gama de tejido que va descendiendo y es un asa porque desciende y luego asciende, ¿no? Entonces desciende y luego asciende y el asa de Henle cuando va descendiendo tiene una porción, una rama descendente delgada y después tiene una rama ascendente que es una rama ascendente delgada y una rama ascendente gruesa. Entonces, tiene una rama ascendente delgada y una rama ascendente gruesa. Y algo muy interesante es que esta rama ascendente gruesa tiene una gran característica. Esta rama ascendente gruesa es impermeable al agua. Es impermeable al agua. Por ahí no se reabsorbe agua. Entonces, qué interesante, ¿no? Es una célula del cuerpo que es impermeable al agua. Va contra toda lógica
de las células, ¿no? O sea, que tienen que tener procesos osmóticos y esta célula no es impermeable al agua. Entonces, vamos a dibujarlo aquí abajo. Vamos a volver a dibujarlo aquí abajo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que genera que sea impermeable al agua? Imaginemos, imaginemos que este es el interior de la luz tubular. Aquí va el túbulo, esta es la luz tubular, esta es la luz tubular. Entonces, lo que va a ocurrir es que en esta rama ascendente gruesa, además de ser impermeable al agua, hay un transportador muy importante que es el transportador de 2-cloro sodio potasio, que es en el que actúa la furosemide. Imaginemos que nosotros tenemos aquí la célula del, imaginemos que esta es la célula, que esta es la célula del asa de Henle, de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Esta es la célula. Imaginemos que esta parte es la parte tubular, entonces esta membrana está viendo hacia el interior de la luz tubular, mientras que esta otra parte está viendo hacia los capilares tubulares, ¿no? Entonces esta otra parte está viendo hacia los capilares. Entonces decíamos, como todas las membranas basales, como todas las membranas apicales, aquí hay un proceso, una ATPasa que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Mete 2 potasios, una ATPasa, 32 NACas, como todas las células, una ATPasa que escindiendo ATP, saca 3 sodios, mete 2 potasios, eso deja una electronegatividad en el interior de la célula, una electronegatividad que lo que va a generar es que va a entrar sodio por ese gradiente electronegativo, el sodio con cargas positivas va a ser atraído, entonces por un transporte activo secundario, por la energía que se utilizó en este lado de la membrana para escindir ATP, de la ATPasa de sodio-potasio, va a entrar por un transporte activo secundario el sodio a la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Indirectamente consigo va a entrar por un simporte, van a entrar 2 moléculas de cloro. Entonces también van a entrar 2 moléculas de cloro, 2 cloros, y indirectamente también va a entrar una molécula de potasio. Este potasio posteriormente después sale por otros canales de la célula. Entonces estamos viendo que por un transporte activo secundario entra el sodio y por un simportador entra el cloro y entra el potasio. Entonces estamos reabsorbiendo cloruro de sodio. ¿Y qué creen? Este es un segmento que reabsorbe cloruro de sodio, pero es impermeable al agua. ¿Y esto qué va a generar? Que entonces se reabsorben solutos, aquí se reabsorben solutos, pero no se reabsorbe agua, no se reabsorbe agua. Y esto va a generar que entonces se concentre la orina en el asa de Henle. Y si el asa de Henle es muy profundo, como el de las células yuxtaglomerulares, entonces se va a concentrar muchísimo más la orina y van a ser los segmentos, estos últimos segmentos del asa de Henle, pueden ser segmentos que tengan una alta osmolaridad. Esto se conoce como mecanismo de contracorriente. Vamos a imaginarlo de alguna forma. Imaginemos que esto es la luz del túbulo. Esto es la luz del túbulo y esto es el intersticio. Esto es el intersticio. Y nosotros sabemos que la rama ascendente gruesa del asa de Henle es impermeable al agua, es impermeable al agua y tiene el transportador de 2-cloro sodio potasio. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a imaginarnos cómo es la osmolaridad de la pipí, de la orina, que va adentro de la luz del túbulo. En primer lugar, del túbulo contorneado proximal decíamos que la reabsorción es isosmótica, entonces lleva la misma osmolaridad que el plasma. Entonces supongamos que hay una osmolaridad de 300 miliosmoles y entonces pensemos que esos 300 miliosmoles como el plasma se distribuyen en toda el asa de Henle. Y como por procesos osmóticos, entonces esos 300 miliosmoles van a ser los mismos que haya en el intersticio de las células del asa de Henle. Ahora, ¿qué ocurre?
que cuando se reabsorben, que por el transportador de 2-cloro-sodio-potasio, por el 2-cloro-sodio-potasio, entonces se va a, por el 2-cloro-sodio-potasio, se va a pasar, se va a reabsorber cloruro de sodio, NaCl, cloruro de sodio al intersticio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el intersticio se va a volver hiperosmolar porque le estamos sumando solutos. Entonces, el intersticio se va a volver hiperosmolar, a lo mejor de 400 miliosmoles, y se va a volver hiposmolar en la rama ascendente gruesa, a lo mejor de 200 miliosmoles. ¿Y qué va a pasar? Que entonces, por ósmosis, la rama descendente delgada, la rama descendente delgada, que sí es permeable al agua, que sí es permeable al agua, entonces se va a equiparar con la osmolaridad alta del intersticio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que ambas van a tener entonces a lo mejor 400 miliosmoles. 400 miliosmoles, todas van a tener a lo mejor 400 miliosmoles y lo mismo se va a transmitir al fondo del asa de Henle. Entonces, ¿cuál es el resultado? Luego van a venir aquí otra carga de orina de 300 miliosmoles y entonces una vez más se va a volver más hiposmolar, va a disminuir más por el transportador de 2-sodio-cloro-potasio, va a disminuir más la osmolaridad en la rama ascendente delgada y va a aumentar más la osmolaridad en la rama descendente. Entonces, ¿qué genera? Que en la rama descendente es hiperosmolar, tiene una osmolaridad mayor al plasma, hiperosmolar, y la rama ascendente gruesa va a ser hiposmolar. Esto se conoce, lo que les acabo de explicar, que es un poquito más complejo, yo lo expliqué de una manera muy somera. Esto se conoce como mecanismos. Esto se conoce, un segundo, ya se está trabando. Esto se conoce como mecanismos de contracorriente. ¿Por qué? Porque cada vez que va llegando una nueva carga isosmolar del túbulo contorneado proximal, se acentúa más que la rama ascendente es hiposmolar y la descendente es hiperosmolar. Entonces, estos son mecanismos de contracorriente. Contracorriente. Y cabe decir que aquí en el asa de Henle también ocurre un porcentaje de reabsorción. Aquí en el asa de Henle más o menos se reabsorbe un tercio del filtrado. Más o menos aquí se reabsorbe un 25% de cloruro de sodio y también un 25% de agua en las porciones descendentes. Entonces aquí ocurre una gran reabsorción de agua. De hecho, este transportador de 2-cloro-sodio-potasio es blanco farmacológico de un diurético. ¿Qué son los diuréticos? Son medicamentos que favorecen la diuresis, es decir, favorecen la uresis, favorecen que orinemos, por eso son diuréticos a favor de la uresis. El inhibir al 2-cloro-sodio-potasio es el blanco farmacológico de la furosemide. De la furosemide, que entonces, ¿qué va a ocasionar? Que si yo no hago que el cloruro de sodio pase al intersticio, entonces ese sodio se queda en el asa de Henle, se queda en la luz tubular, y entonces a largo plazo ese sodio se va a excretar en la orina y el sodio jala consigo agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar? Que haya más cantidad de volumen en la orina y entonces esto va a favorecer la uresis, ¿no? Que orinemos. Ese es el blanco farmacológico de la furosemida. Entonces, la furosemida es un diurético de asa, es el diurético más potente, lo podemos dar en muchas dosis, 20, 40 miligramos cada 12, cada 8 horas. Me favorece para uresis, para excretar volumen. ¿Y de qué debo de estar atento? ¿De qué debo de estar atento cuando uso la furosemide? Que la furosemide también va a hacer que aumenten las concentraciones de potasio en la luz tubular. Y si yo estoy orinando, entonces en la orina también se va a ir el potasio. Entonces la furosemide puede bajar las concentraciones de potasio en la sangre y entonces me puede llevar a una hipocalemia
Por ejemplo, la furosemide es un mecanismo, es un medicamento que se usa en casos de hipercalemia. Cuando el potasio es muy alto, pues le doy algo al paciente que haga que orine, que retenga el potasio en la orina y que entonces lo esté orinando, ¿no? Qué interesante, muy importante todo lo que ocurre en el asa de Henle, muy importante. Lo estamos viendo de una manera pues, muy rápida, un tanto rápida, pero pues, no quiere decir que no lo veamos bien. Ahora, ¿qué ocurre en el túbulo contorneado distal? Bueno, en el túbulo contorneado distal hay que distinguir dos partes. Las primeras porciones del túbulo contorneado distal y las últimas porciones, porque las últimas porciones se parecen más a, al túbulo colector. Entonces, vamos a estudiar las porciones, el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado distal, pero vamos a estudiar las porciones iniciales. Las porciones iniciales del túbulo contorneado distal ocurre algo muy interesante. Aquí se reabsorbe el 5%, aquí se reabsorbe el 5% del sodio y por tanto el 5% del agua aproximadamente. 5, 3%, es muy variable estos porcentajes en el riñón. Esto es algo que se le conoce como el diluyente cortical. ¿Y qué ocurre? El túbulo contorneado proximal tiene primordialmente un cotransportador de sodio-cloro. De sodio-cloro. Entonces vamos a expresar, imaginemos que esta es la célula del túbulo contorneado proximal de las primeras porciones. Entonces imaginemos que hacia esta parte se ve la luz tubular. Esta membrana está viendo la luz tubular, esta membrana, y esta otra membrana está viendo hacia los capilares peritubulares, hacia los capilares. Entonces decíamos, como todas las células, hay una TPasa que saca 3 sodios, mete 2 potasios, mete 2 potasios y eso deja una electronegatividad dentro de las células y esto es aprovechado para que por un transporte activo secundario entre el sodio y por un simportador, por un cotransporte, entra el cloro. Entra un cloro, entonces así se reabsorbe un poquito más la porción leve, 3 a 5% del cloruro de sodio y pues el sodio, el cloruro de sodio jala consigo agua. Este transportador de cloro-sodio es el blanco farmacológico de otros diuréticos, de las tiacidas, como por ejemplo la hidroclorotiacida, por eso es hidrocloro, hidroclorotiacida, de la hidroclorotiacida, que son las más representativas de ellas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las porciones finales del túbulo contorneado distal? El túbulo contorneado distal, las porciones finales, que tienen más o menos las mismas células que el túbulo colector, ¿no? Entonces, túbulo contorneado distal, las porciones finales y el túbulo colector. Aquí hay algo muy interesante. Tienen dos tipos de células. Tienen células principales, que estas células principales responden sobre todo a la hormona antidiurética que es la que hace que se produzcan más acuaporinas para aumentar cuando cambia la osmolaridad sérica para que haya más volumen y aumente la reabsorción de agua, no se orine, por eso es antidiurética. Y estas células principales, em, que bueno, más que hasta responder a la hormona antidiurética, también responden sobre todo, muy característicamente, a la aldosterona, que la aldosterona pues es parte del eje renina-angiotensina-aldosterona. No lo voy a explicar de manera tan profunda, tal vez sería bueno hablar de un video de regulación de la presión arterial. En el mismo riñón, la mácula densa, que está muy cerca del túbulo contorneado proximal, es un sensor de agua, que cuando hay poquita agua echa a andar, produce renina, para que luego la renina se transforme en angiotensina, transforme a la angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2 a su vez estimula a la corteza suprarrenal a que produzca aldosterona. Las células principales, las células principales responden a la aldosterona y lo que hacen las células principales es que reabsorben sodio,
reabsorben sodio y agua y secretan potasio. Por otro lado, también hay células intercaladas en el túbulo contorneado distal, que lo que hacen estas células es reabsorber potasio y secretar hidrogeniones. Esto contribuye mucho a la regulación ácido-base y al metabolismo del potasio. Entonces lo estamos explicando de una manera muy sencilla, nos vamos a enfocar en las células principales. Entonces imaginemos que estas son las células principales, estas son las células principales. Aquí está la membrana que ve hacia los capilares, hacia esta parte se ve a la luz del túbulo. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Hay una tepeasa que lo que hace es meter 3 sodios, sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Eso deja, eso deja una electronegatividad para que entonces haya un transportador que lo que va a hacer es meter sodio y sacar potasio. Ahora, ¿qué es lo principal que estimula a las células principales? Si yo meto sodio, entonces voy a estar reabsorbiendo agua. Y entonces esto va a generar que entre más agua a los capilares peritubulares, es decir, que aumente el volumen sanguíneo. Esto va a hacer que aumente el volumen sanguíneo. Entonces, esto es parte de la respuesta que echa a andar el eje renina-angiotensina-aldosterona, porque ¿cuál es el principal estímulo a las células principales? La aldosterona. Y como dijimos, la aldosterona, a su vez, viene de la corteza suprarrenal, y ¿quién estimula la corteza suprarrenal? Lo estimula la angiotensina 2, ¿y quién estimula la angiotensina 2? Que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la renina. ¿Quién produce la renina? Lo producen las células, eh, las células renales intersticiales que están siendo censadas por la mácula densa. Tal vez sería bueno en algún punto hablar del eje renina-angiotensina-aldosterona, hacer un video propio de eso. Pero bueno, ahorita lo explicamos de manera muy, muy somera. Tal vez también como un último de lo que nos faltaría expresar del riñón, bueno, son muchas cosas, el metabolismo del potasio, del fósforo, hablar bien del metabolismo del sodio, hablar de equilibrio ácido-base. Entonces, pues si les agrada, pongan en los comentarios eso y hacemos algún videíto de estos temas para aprender más fisiología. Entonces, con esto ya vimos a grandes rasgos los principales mecanismos y los principales transportadores de cada uno de los componentes de la nefrona, de cada una de las partes de la nefrona. Vimos también un poquito de qué depende la filtración glomerular. Quiere decir que fisiología renal es muy importante, es muy, muy, muy apasionante. El riñón tiene tantas funciones y es uno de los primeros órganos que se afectan en la economía del cuerpo. Entonces, pues es muy importante hablar y estudiar sobre el riñón, ¿no? Como consejo, pues bueno, si les agradan estos videos, suscríbanse y pues podemos hacer videos ahora sí de cada uno de los temas de fisiología renal. Este y el video pasado solo tienen como propósito mostrar las generalidades, lo más básico, lo más general de fisiología renal. Ah, y por último, algo que se me había olvidado es que hay un diurético, hay un diurético que se encarga de inhibir este transportador. Y ese diurético es la la espironolactona. Entonces, si tú haces que el sodio y el agua se queden en la luz tubular porque inhibes a este transportador, entonces vas a favorecer la uresis. Y la espironolactona también se le llama como un ahorrador de potasio, como un ahorrador de potasio. ¿Por qué? Porque estás favoreciendo que el potasio no salga de la célula. Entonces son ahorradores de potasio. Otro efecto de la espironolactona a nivel de otro órgano del corazón es que ayuda al remodelamiento cardíaco. Entonces se usa mucho en personas que tienen insuficiencia cardíaca o que fueron posinfartados, ¿no? Solo para completar el video.
Ojalá este resumen les pueda servir y si les gustarían videos de temas más concretos, pues ahí lo ponen en los comentarios. Ojalá sigamos estudiando mucho fisiología y pues suscríbanse a más fisiología, sigamos aprendiendo. Los comentarios, cualquier sugerencia, este es un canal abierto. El objetivo de todos pues es seguir aprendiendo y que les vaya muy bien en su semana.